Ok, entonces hoy vamos a continuar con un par de conceptos que por ahí nos hacen falta verificar. Y es el conjunto potencia y el producto cartesiano. Entonces vamos a empezar con una definición que es precisamente el conjunto potencia. Entonces, vamos a tomar sea A un subconjunto del conjunto universo y vamos a definir al conjunto potencia. Lo vamos a denotar como esta P manuscrita. Es como una P, eh, sí, tipo esta escritura caligráfica. Entonces vamos a denotar como P de A el conjunto potencia de A y lo vamos a definir como el conjunto de todos los subconjuntos que podemos formar a partir del conjunto A. Entonces es el conjunto de todos los subconjuntos que se puedan formar a partir de A. Entonces, ese es el conjunto potencia. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, supongamos que A, empecemos con un conjunto pequeño, digamos que A es el conjunto que contiene al 1 y al 2. Entonces, vamos a tomar todos los subconjuntos posibles que podamos tener del conjunto A. Entonces, en principio, pues sabemos que podemos formar el conjunto de este que contiene al 1. Este es un subconjunto de A. También el conjunto que contiene al 2, este es un subconjunto de A. El conjunto que contiene al 1 y al 2, este también es un subconjunto de A. Y bueno, recordemos que el vacío también es subconjunto de A. Entonces, el conjunto potencia, pues va a ser precisamente el conjunto de todos los subconjuntos que podamos formar a partir del conjunto A. Entonces, en este caso, pues nos va a quedar aquí adentro estos que están aquí, el que contiene al 1 al 2 y el vacío. Entonces, bueno, si tenemos dos, no nos salen muchos subconjuntos, ¿no? Tenemos 4 subconjuntos contando al vacío. Ahora supongamos, por ejemplo, que tenemos que A es igual y agreguemos otro elemento más, digamos el 1, 2, 3, digamos, aumentamos el 3. Entonces, igual, el conjunto potencia, pues va a ser igual al conjunto de todos los subconjuntos que podamos formar. Entonces aquí pues podemos comenzar todos los subconjuntos con un solo elemento. De 2 en 2, entonces nos queda el 1, 2, el 1, 3, el 2, 3 y finalmente, bueno, de 3 en 3, que solamente sería el 1, 2, 3 y el vacío, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este sería el conjunto potencia, ¿no? Si tuviésemos que A es 1, 2 y 3, entonces este sería el conjunto potencia. Ahora aquí, por ejemplo, dado el conjunto A que tiene dos elementos, pues pudimos construir el conjunto potencia y este conjunto potencia tiene 4 elementos. De este lado aquí abajo, pues tenemos el conjunto potencia, perdón, tenemos a A que tiene 3 elementos
Y aquí abajo vamos a tener, para el conjunto potencia tenemos 2, 4, 6, 8 elementos, ¿no? Entonces, en general, la cantidad de elementos que va a tener el conjunto potencia, pues va a ser, perdón, 2 a la n. Entonces, en general, si el conjunto A, más adelante vamos a ver cardinalidad un poco mejor, pero supongamos que, pues, la cantidad de elementos que tiene el conjunto A es n elementos, ¿no? Entonces, el conjunto potencia tendrá 2 a la n elementos. Esta parte es si les interesa un poquito más cómo es que se obtiene esta parte de la cantidad de elementos del conjunto potencia, ahí en el Grimaldi hay una sección dedicada totalmente a esta parte de conteo. Esta parte de conteo y combinatoria no se ve en esta materia, en esta escuela, ¿no? Hay algunas otras escuelas que sí meten esta parte de conteo y combinatoria en su temario de discretas, pero bueno, este curso no es el caso, pero si tienen así como un poco más de dudas o preguntas de cómo se obtuvo esto, de esta parte de conteo de por qué son 2 a la n, pues le pueden echar ahí un ojo en el Grimaldi. Por ahí hay una sección que se llama conteo y combinatoria, algo así, y pues ahí pueden ver por qué nos quedan 2 a la n elementos en el conjunto potencia. De todas formas, si no, me parece que también si han llevado, probabilidad, también se ve esta parte de combinaciones y permutaciones, y también ahí se estudia un poco esta parte de conteo. Entonces, por ahí tal vez también ahí lo recuerden, si es que ya llevaron algún curso de esos. Entonces, bueno, ¿no? En general, si nuestro conjunto A tiene n elementos, entonces el conjunto potencia tendrá 2 a la n elementos, ¿no? Y de nuevo aquí pensando que estamos trabajando con un conjunto finito. Este, y bueno, em, bueno, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta de esta parte de cómo se construye el conjunto potencia? Por ejemplo, los valores que están después, o sea, está el conjunto de A y ya después hay otros como en llavecitas, ¿no? O sea, ¿esos los dio arbitrarios usted? ¿Los inventó? O ¿Cuáles? los, ¿Cuáles? los que están abajito del conjunto A? ¿Estos? Ajá, por ejemplo, Aquí. que dicen 13 es un conjunto de A, o sea, esos los son inventados por usted, ¿no? No. O como, Este no es un 13, son unas llaves. Lamento que mis llaves sean tan mal ah, dibujadas. Es un 1 entre llaves, es un 2 entre llaves, es un 1,2 entre llaves. es que pensé que eran 3, ok. No, son llaves. Todos estos son llaves. Llaves, 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 llaves. No, no son arbitrarios. Nosotros para poder construir el conjunto potencia necesitamos un conjunto base, por así decirlo, y a partir de ese conjunto A, nosotros vamos a construir el conjunto potencia. O sea, eso es necesario especificar quién es el conjunto A para poder construir el conjunto potencia. Entonces, el conjunto potencia se construye a través de el tomar todos los subconjuntos posibles que se puedan formar a partir del conjunto A. Entonces, en ese sentido, pues todos estos son los subconjuntos posibles que podemos formar a partir de este conjunto A. Y aquí ya no los escribí uno por uno, pero todos estos que están aquí, todos estos son los subconjuntos posibles, todos los que podemos formar a partir de el conjunto A, que en este caso el conjunto A pues es el 1, 2 y 3, ¿no? El conjunto que contiene al 1, 2 y 3. Ok, ok, vale, gracias. Eh, Ahora aquí algo con respecto a la notación, antes de que pasemos como a otra parte. Este, entonces, igual, ¿no? Acá arriba considerando nuestro último ejemplo, que es ¿no? Que el conjunto A es el conjunto que contiene al 1, 2 y al 3, y aquí ya construimos el conjunto potencia. Entonces, un poco con respecto a la notación, entonces, por ejemplo, haciendo referencia al conjunto A,
nosotros podemos decir que uno pertenece al conjunto A, podemos decir que 2 pertenece al conjunto A, podemos decir que 3 pertenece al conjunto A. ¿Qué es lo que no es válido decir? Que uno es subconjunto de A, ¿no? Esta parte sería errónea. Este es un elemento de A, pertenece a A, pero escrito así no es un subconjunto. Para tomarlo como subconjunto, lo que tengo que hacer es que tomo el elemento y le coloco llaves. Entonces, una vez que le coloco las llaves y digo, ok, le coloco las llaves a este elemento que pertenece, entonces ya se convierte en subconjunto y entonces ya puedo decir, este es un subconjunto de A. O también podemos decir, este que le coloco las llaves son llaves, esto es un subconjunto de A, le coloco llaves al 3, esto es un subconjunto de A. Pero solos no puedo decir, o sea, esta parte sí puedo escribirla, ¿no? Uno pertenece, dos pertenece, tres pertenece. Lo que no sería válido sería decir 3 subconjunto de A, porque ahí el 3 solo sin las llaves no es un conjunto, entonces no puedo decir que sea subconjunto de otro conjunto. Entonces esta parte pues es errónea escribirlo así. Y por ejemplo, con respecto al conjunto potencia, entonces con respecto al conjunto potencia, yo sí puedo decir que este pertenece al conjunto potencia. ¿Por qué? Porque justo está ahí, está dentro, está en la lista, ¿no? Tengo el conjunto que contiene al 1. También puedo decir, este, el conjunto que contiene al 2 pertenece al conjunto potencia. O también puedo decir, el conjunto que contiene al 1, 2, o voy a hacer todo lo posible, ahí está. Este, también este pertenece al conjunto potencia, ¿no? Son miembros, ¿no? Un conjunto pertenece a este otro conjunto. Entonces, ahí sí no tengo ningún problema en expresarlo así, es correcto así. Y si yo quiero formar conjuntos a partir de este conjunto potencia, entonces lo que hago es tomar los elementos que yo quiera en ese conjunto y les coloco llaves. Entonces, por ejemplo, aquí tengo al conjunto que contiene al 1, también tengo al conjunto que contiene al 1, 2, por ejemplo, al conjunto que contiene al 2. Entonces yo podría decir, ok, tengo estos elementos que forman parte del conjunto potencia, que pertenecen al conjunto potencia. Y si yo les coloco llaves, en ese momento ya formé un subconjunto del conjunto potencia, ¿no? Entonces aquí ya lo escribo de esta forma, ¿no? Entonces por ahí hay que tener un poco de cuidado con esta notación entre el pertenece y el subconjunto. Entonces si nosotros tenemos el conjunto A, en este caso que era el 1, el 2 y el 3, entonces solos, si tomo el elemento solamente así sin hacerle nada, entonces digo pertenece. 1 pertenece a A. Si yo tomo el elemento y le coloco llaves, entonces ya lo hice subconjunto y entonces ya digo, ok, este es subconjunto del conjunto A. Y lo mismo para el conjunto potencia, ¿no? En el conjunto potencia pues está formado por todos los subconjuntos que puedo formar a partir de A. Entonces aquí ya puedo decir el conjunto que contiene al 1 pertenece al conjunto potencia, ¿no? O sea, ya puedo usar esta parte. Y para decir, o formar subconjuntos también del conjunto potencia, pues puedo tomar los elementos, les coloco llaves y con eso ya formo subconjuntos del conjunto potencia, ¿no? Entonces hay que tener también por ahí un poco de cuidado con respecto a la notación. Por ejemplo, aquí sería incorrecto escribir esta parte, ¿no? Eso sería incorrecto. Este de aquí. Sería incorrecto porque no es subconjunto. Para ser subconjunto tendría yo que tener al 1 nada más en el conjunto potencia, pero no tengo al 1, tengo al conjunto que contiene al 1, ¿no? Entonces, por ahí sí un poco de detalles en la notación que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Este, bueno, ahí usted indicó que el conjunto que contiene al uno em, pertenece al conjunto potencia, Ujú, ¿no? De A. ujú. Eh, pero siendo un conjunto que pertenece, más bien, sí, que pertenece a otro, aún así no se le puede denominar este subconjunto.
No, ese no es un subconjunto. Para ser subconjunto debería Tendría que tener agarrar llaves. varios. No, Ok, tendría que tener llaves. Por ejemplo, ok. yo podría, para hablar de subconjuntos, o sea, aquí digo pertenece, es un miembro que está, que forma parte de la lista de los elementos que están aquí. Pero si yo quiero hablar de subconjuntos, puedo tomar el elemento así como, bueno, otra vez salió como 3, a ver. Entonces lo tomo así, le pongo llaves y entonces ahora sí puedo decir que es subconjunto del conjunto potencia. No necesito que sean varios, puedo tomar uno. Este es un elemento que forma parte, que pertenece al conjunto potencia, pero si quiero hablar de él como conjunto, entonces le pongo llaves. Entonces, este que está aquí, por ejemplo, es distinto que expresarlo de esta forma. Entonces, eso también es importante. Vamos a escribirlo aquí, ¿no? Me sale como 3. A ver. Profesora, Sí, ¿ese 2 que está ahí de 2 a la n ya es por regla? sí. Sí, de nuevo por ahí si están interesados en saber más de esta parte de la teoría de conteo, de nuevo ahí en el Grimaldi viene una sección justo de eso, ¿no? Les habla de permutaciones, combinatoria, conteo, pero de nuevo eso sale fuera del curso, eso no está en el temario, entonces eso no lo vamos a checar, pero si tienen dudas, preguntas, así como por curiosidad, lo pueden checar en el Grimaldi, ahí viene esta parte de técnicas de conteo. Entonces, este sí es siempre, es en general. Si tenemos n cantidad de elementos, el conjunto potencia tendrá 2 a la n, siempre. Gracias. Y bueno, eso de cierta forma les da cierta seguridad, ¿no? Algunas veces digo aquí, los ejemplos son sumamente pequeños, ¿no? Mañosamente mío, ¿no? Solamente tomé un conjunto con 2, aquí un conjunto con 3, pero bueno, si tuviésemos a partir de 4 ya comienza a hacerse un poco más tedioso, 4, 5, si tuviera 4 elementos aquí, pues el conjunto potencia tendría 2 a la 4 y eso ya son más conjuntos, o si tuviera 5, entonces tendría 2 a la 5. Entonces, por ahí unos 32 elementos que habría que escribir. Y uno podría perderse, ¿no? En estar haciendo estas combinaciones, ¿no? Si tuviésemos 4 elementos, pues comenzamos escribiendo los que puedo formar de uno en uno, luego los de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 y hasta que llego a los de 5. Entonces, esta parte de saber cuántos exactamente voy a obtener es sumamente útil, porque así, pues, si me hace falta uno, o sea, los cuento al final y si me hace falta, no, si no coincide con la cantidad, decir que por ahí me estoy perdiendo de algún elemento en considerar, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa parte es útil. Em, Profesora, sí, por ejemplo, ahí donde está el circulito, donde le sale la ajá, flechita hacia abajo, tengo bueno, circulitos. esa fila es como equivalente a escribirla como la de abajo. Cielos, no sé a cuál te refieres, ¿a esta? Este, a Este ver, renglón, ¿no? ¿cuál? Es que no veo. Perdón, aquí, No, es este, no, el de abajo de ese. este, Ese, ajá. ok, O ajá. sea, ¿eso es equivalente a escribirlo como el de abajo, que los No, encerró todos? ¿O a qué se refiere? Porque, bueno, el de arriba sí sé que se pertenece que dijo un subconjunto a la potencia de A, así dijo. el conjunto potencia. Ajá, el conjunto de potencia. Entonces el de abajo, el que está encerrado los tres subconjuntos en una sola llave, y ese dice subconjunto del conjunto potencia de A, ¿eso qué significa? Estos no son equivalentes, o sea, más bien estoy hablándoles un poco sobre la notación, cómo debemos escribir, más bien, cuándo debemos escribir pertenece y cuándo debemos escribir subconjunto, porque algunas veces hay cierta confusión en esa parte y a veces lo escriben incorrectamente, ¿no? O sea, si ustedes, de nuevo, de hecho, bueno, en principio, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, no son equivalentes, o sea, aquí yo estoy expresando, les estoy mostrando cómo se expresa cuando hablamos de pertenecer, y aquí abajo les estoy mostrando cómo se expresa cuando hablo de subconjuntos. Entonces, Ah, no son equivalentes las dos líneas, ¿no? O sea, estamos expresando cosas distintas. Pero ok. sí quería hacer hincapié en que deben de tener cuidado en la forma en la que expresan las cosas, porque algunas veces confundimos el ser elemento a el ser subconjunto. Eso es lo que quiero que ustedes puedan diferenciar. Una cosa es ser elemento o miembro y otra cosa es ser subconjunto.
Entonces, si ese elemento, así como están aquí adentro, ¿no? De nuevo, el conjunto A, si es miembro o elemento, los tomo así como están aquí. Aquí tengo al 1, al 2 y al 3. Y así como están, significa que cada uno de estos pertenece a A. Es decir, ocupo esta notación, sin hacerles nada, ¿no? Simplemente los tomo así como están ahí y escribo esto. Pero si yo tomo alguno de esos elementos o varios, o sea, puedo tomar uno o varios, o sea, puedo tomar solamente el 1, lo agarro de aquí, lo saco y digo, ok, aquí está el 1, ese pertenece, y le coloco llaves, ya con eso ya lo convertí en conjunto. Entonces ya puedo decir, este es subconjunto de A. Ah, ok, ok. O puedo decir, o puedo tomar dos, puedo tomar el 1 y el 3, entonces tomo el 1 y el 3, les coloco llaves y con eso ya formé un subconjunto del conjunto A. Entonces ya puedo decir que es un subconjunto. Por ejemplo, aquí estaría incorrecto decir pertenece, ¿no? Bueno, quitemos eso porque estoy... Por ejemplo, ¿no? Si yo tomo este y digo este pertenece a, eso sería incorrecto. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. O sea, hay que tener cuidado cuando hablamos de ser elemento a ser subconjunto. Ah, ok, ok. Y por ejemplo, entonces el de ese rato donde lo encerró en doble corchete, ahí se refería otra vez para subconjunto, ¿no? A Pero, subconjunto, ¿por qué? Porque en el conjunto potencia tengo al conjunto que contiene al 1. Entonces, este, sin hacerle nada, es pertenece. Este pertenece, es decir, escribo este pertenece al conjunto potencia. Pero si yo quiero formar subconjuntos a partir de estos elementos que forman parte del conjunto potencia, entonces, si quiero formar el subconjunto que contiene al conjunto que contiene al 1, le tengo que poner llaves. Entonces, tomo este, le coloco llaves y con eso ya formé un conjunto. Entonces digo, este es subconjunto del conjunto potencia. Si no le coloco estas llaves, entonces esto sería erróneo, no sería cierto, sería falso. ¿Si está quedando un poquito claro o no? ¿O no? ¿O quién sabe? Sí. Ok, ¿los demás? Sí, profesora. Vale. Ok. Entonces, bueno, de hecho, ya que estamos en esa discusión. Por ejemplo, aquí en el Grimaldi, viene un ejemplo con respecto a eso, ¿no? El considerar esa parte. Aquí, sin embargo, el Grimaldi tiene por aquí un errorcillo de dedo, que está aquí en el problema 2 y nos dice sea A el conjunto que contiene al 1, que contiene el conjunto que contiene al 1 y el 2. Y aquí se le va el error de dedo, no he checado la fe de erratas para saber a qué se refería, si quería encerrar también al 2 entre llaves o no. Entonces, si nosotros consideramos que no, digamos, hagámoslo de una vez, lo iba a hacer al final, pero tal vez quede más claro si lo hacemos de una vez. Déjenme, les escribo la página. Entonces es la página, estaba por acá arriba, 154. Sí. Ok. Entonces es la página 154 del Grimaldi, problema 2. Entonces vamos a tomar a A como el conjunto que contiene al 1, que contiene al conjunto que contiene al 1 y al 2. Lo vamos a tomar así. De nuevo, no hay en el libro, trae un error. Hay una llave de este lado, aquí, pero bueno, no sé si el libro se refería como encerrar al 2 o no encerrarlo, ¿no? En este caso lo vamos a tomar así. Entonces, nos pregunta, dado este conjunto A, nos pregunta cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas. Entonces, las que sean verdaderas las vamos a anotar aquí en el documento, ¿no? Y las que no, pues simplemente las vamos a dejar afuera.
Ok. Entonces, en el inciso A nos dice 1 pertenece a A. En ese caso, ¿es verdadero o es falso? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Es verdadero? Exactamente, es verdadero. Entonces, aquí está el elemento 1, 1 pertenece a A, entonces hasta ahí, pues, ese es verdadero, lo vamos a escribir aquí. Luego en el inciso B tenemos el conjunto que contiene al 1 pertenece a A. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Verdadero, ¿no? Es Porque verdadero. Ah, sí, ahí está de nuevo, sí, sí. Exactamente, ¿no? Aquí está. Sin hacerle nada, ahí está, ya está con llaves, entonces pertenece, ¿no? Este también es verdadero. Muy bien. Entonces, este voy a hacer, ahí está. Este también pertenece a A. Luego en el C nos dice el conjunto que contiene al 1 es subconjunto de A. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso. Verdadero. Es verdadero, aquí tomamos al 1 que pertenece. ¿Cómo lo hago subconjunto? Le pongo llaves y pues aquí está. Entonces, el conjunto que contiene al 1 es subconjunto de A. ¿Qué lo hace ser verdadero? Estamos tomando este. Entonces, tomo le coloco llaves, ya es un subconjunto. Entonces, sí es verdadero. Entonces, aquí este es subconjunto de A. Pero de nuevo, ¿no? Gracias a este que está de este lado, a este. ¿Y por qué, por ejemplo, ahí no se tomaría al segundo? Porque el segundo, para ser subconjunto, necesitaría llevar llaves. De hecho, es el siguiente inciso. Aquí está. Entonces, aquí les dice el conjunto que contiene al conjunto que contiene al 1 es subconjunto de A. ¿Cierto o no? Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, y ese es debido a este. Entonces, este es un miembro de A, lo tomo, le pongo llaves y ya construí un subconjunto. Entonces, ese es cierto. Entonces, de este lado tenemos este elemento que está aquí, le coloco llaves y se convierte en un subconjunto. Entonces, ¿es subconjunto de A? Sí, pero es debido a este, ¿no? No a este, sino a este. El inciso E. Entonces nos dice el conjunto que contiene al 2 pertenece a A. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso, exactamente. Luego, el conjunto que contiene al 2 es subconjunto de A. Verdadero. Verdadero, exactamente. Toma le coloca llaves y se convierte en subconjunto, ¿no? Escribámoslo aquí. Luego tenemos este otro que nos dice el conjunto que contiene al conjunto que contiene al 2 es subconjunto de A. Para nuestro caso de A. Falso. Falso. Ok. Y finalmente nos pregunta si es subconjunto propio el conjunto que contiene al conjunto que contiene al 2. Falso, ¿no? También es falso. Bien, entonces, de nuevo, ¿no? Esta parte hay que tener cuidado cuando ocupamos el pertenece y cuando ocupamos subconjunto. De nuevo, ¿no? El poder diferenciar cuando es un elemento y cuando es un subconjunto. Por ejemplo, aquí podríamos formar otro subconjunto. Por ejemplo, podemos tomar el 1, que es un elemento, podemos tomar el conjunto que contiene al 1, le coloco llaves alrededor y con eso formo un subconjunto del conjunto A. Por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Más dudas, preguntas hasta aquí con esta parte? Sí, es que no Sí. termino de entender cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el elemento 1
y el subconjunto 1. O sea, ¿qué números contiene el subconjunto 1 que lo hace diferente de 1? Escrito, es la notación. O sea, si yo escribo nada más así, si yo escribo 1, es un elemento, es 1. Si yo le pongo estas llaves, entonces ya está haciendo referencia al conjunto que contiene al 1. Si ustedes nada más escriben así y querían decir, esto es el conjunto que contiene al 1, está erróneo. Si no tiene llaves, esto es solamente el 1. Si ustedes le colocan llaves, entonces es el conjunto que contiene al 1. Entonces, estos dos no son iguales. Este es un elemento, es solamente el número 1, pero este es el conjunto que contiene al 1. Ah, ok, gracias. Profesora, ¿para qué se ocupó la notación de doble línea? Ahí, o sea, como si fuera subconjunto, pero con una línea extra hasta abajo. Estaba yo, solamente les estaba haciendo así como cuando rayo aquí, ¿no? Como con las flechitas y así. Ah. Era eso. Ahí dijo que formó un subconjunto del conjunto A o... Ajá. O sea, tomas el elemento, le pones llaves y ya es subconjunto de A. Ok. ¿Más preguntas hasta aquí? ¿Más dudas, preguntas? Y, por ejemplo, en el último que escribió, si el uno entre las llaves no hubiera estado originalmente en el conjunto A, se podría hacer también, o sea, poner el uno entre las llaves aunque no esté y formar ese subconjunto. No. Si tuviéramos que A es solamente 1 y 2, entonces esto ya no sería cierto. Exactamente, ¿no? Más bien, ok, si tuviéramos esto, escribámoslo, ¿no? Entonces, para que no quede así en el documento. Entonces, este, uy, no es subconjunto. Ujú. O sea, todos los subconjuntos que podemos formar son con los elementos que tenemos dentro del conjunto. Si no está, pues entonces no puede formar, no se puede formar un subconjunto con eso que no está. Más dudas, preguntas hasta aquí. Entonces, podría decirse que el símbolo de pertenece se usa para los elementos. Exacto, solamente para los elementos. Ujú. Entonces, automáticamente ya cuando se rebase de 1, se ocupa entonces la notación de subconjunto. Entonces, pero entre casos... No necesariamente, digamos, no, esa generalización no. Por ejemplo, digamos, mm, otra vez, ¿no? Es 1, supongamos que aquí está el 1 y supongamos que aquí tenemos esta parte y este. Supongamos que este es el conjunto A. Entonces aquí, en el conjunto A, yo tengo como miembro el conjunto que contiene al 1 y al 2. Entonces aquí yo puedo decir esta parte. Este pertenece a... Ok. Pero bueno, en ese caso ya estaría más, o sea, se tendría que especificar, ¿no? Porque si lo dan así solito, pues... O sea, sí, o sea, en todos estos casos les están especificando, ¿no? Pero esa generalización que dijiste no es cierta. O sea, me refiero a que tú dijiste, si tenemos más de uno, entonces ya es conjunto. No, no necesariamente. O sea, si tenemos este aquí adentro, pues es un elemento, es un miembro, entonces se considera con pertenece. Ok, ok, vale. Ok, más dudas, preguntas. Ok, parece que ya no. Entonces, vamos a ver un resultado a partir de esta parte. Es un teorema que nos habla sobre esta parte de los conjuntos potencias. Entonces, vamos a tomar A y B, subconjuntos del conjunto universo. Entonces, vamos a tener que si A es subconjunto de B, entonces el conjunto potencia de A es subconjunto del conjunto potencia de B.
Ok, entonces nosotros queremos verificar que esto es cierto. Tenemos una condicional, recordemos que cuando tenemos una condicional podemos tomar como verdadero lo que está antes de la flecha o lo que está antes del entonces, son nuestras premisas, nuestras hipótesis. Y a partir de eso, pues hay que verificar que lo que está después es cierto, ¿no? Que también es verdadero. Entonces, en este caso, pues podemos comenzar con sean escribiendo las hipótesis. Recuerden que esto siempre es protocolo, ¿no? Sean A y B, subconjuntos del conjunto universo, tales que A es subconjunto de B. Entonces ahí no estoy pensando mucho, ¿no? Solamente estoy escribiendo mis hipótesis. Y luego yo quiero demostrar que el conjunto potencia de A es subconjunto del conjunto potencia de B. Siempre que tengamos este tipo de contenciones, lo que debemos hacer es tomar un elemento aquí y checar que está de este lado. Entonces, pues vamos a tomar un elemento ahí. Ahora consideremos cómo son los elementos del conjunto potencia. Son conjuntos. Entonces, los elementos, los miembros del conjunto potencia son conjuntos. Entonces, voy a ocupar una letra mayúscula porque sé que los elementos de aquí son conjuntos. Entonces, voy a tomar no voy a tomar la C porque no quiero que se confunda con este simbolillo. Entonces, voy a tomar ya sea la D o la E, ¿no? Podemos tomar CAD, que pertenece al conjunto potencia. Entonces, aquí es pertenece, ¿por qué? Recordemos que el conjunto potencia está formado por conjuntos, ¿no? Sus elementos son conjuntos. Entonces, de nuevo, por eso tomo una mayúscula, que quiere decir que esto es un conjunto, y pues pertenece al conjunto potencia. Por definición, ¿qué significa que D pertenezca al conjunto potencia? ¿Qué condición necesito pasar para que pertenezca aquí? Entonces, por definición, pues tenemos que D es subconjunto del conjunto A. Esa es la definición, o sea, aquí no estamos como haciendo nada extraño, ¿no? Solamente estamos ocupando la definición del conjunto potencia. Entonces, D es subconjunto de A. Y aquí, pues, es en donde vamos a ocupar nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis es que A es subconjunto de B. Y por ahí habíamos visto un resultado ya hace un par de clases, me parece, que nos decía que si A es subconjunto de B y a su vez B es subconjunto de C, entonces teníamos que A era subconjunto de C, ¿no? Teníamos por ahí ese resultado. Entonces tengo aquí justo eso, ¿no? Estoy diciendo D es subconjunto de A, por hipótesis sé que A es subconjunto de B, por lo tanto, tenemos que D va a ser subconjunto de B. Dejen quito esta parte. Y entonces tengo que D es subconjunto de B. Si D es subconjunto de B, entonces pertenece al conjunto potencia de B, porque el conjunto potencia de B, por definición, está formado por todos los subconjuntos de B. Entonces aquí yo estoy diciendo D es subconjunto de B. Ah, por lo tanto, por definición, D pertenece al conjunto potencia de B. Entonces ya terminé. ¿No? Aquí ya tomé un elemento que estaba aquí y demostré que cae en este también. Entonces, esta relación es importante, ¿no? Nos está diciendo si dos conjuntos están relacionados en términos de que A es subconjunto de B, sus conjuntos potencias conservan esa relación, conservan esa estructura. Entonces estoy diciendo A subconjunto de B, ok, el conjunto potencia de A es subconjunto del conjunto potencia de B. Y bueno, aquí ya lo demostramos, ¿no? Dudas, preguntas, hasta ahí. Y por ejemplo, si hubiera podido llegar a esa conclusión utilizando solamente lo que está antes del entonces. ¿A es subconjunto de B? Ajá, porque ¿A qué bueno, te es que, refieres? por ejemplo, cuando se quiere como demostrar algo que es una condicional, pues
nos dijo que era como una ventaja, ¿no? Porque Ujú. podríamos partir de lo que está antes de la condicional. Pues Pero en eso, este eso caso, hicimos. ajá, sí, pero como luego se utilizó que pertenecía al conjunto potencia, entonces eso está después de la condicional. No, o sea, se usa porque tú quieres demostrar que esto se cumple. Tú quieres demostrar que el conjunto potencia es sub de A, es subconjunto del conjunto potencia de B. ¿Qué debes asegurar para poder decir que esto es cierto? Que todos los elementos que están en el conjunto potencia de A están en el conjunto potencia de B. Entonces, ¿qué debes hacer siempre que tengas una contención? O sea, independientemente de esta que está aquí. Si tú tienes una contención y quieres demostrar que esa contención es verdadera, debes tomar un elemento en el conjunto de la izquierda y asegurarte que cae en el conjunto de la derecha. No es que estés tomando como cierto este no lo estás tomando como cierto, este es el que quieres demostrar. Pero para poder demostrarlo, pues, ¿qué debes hacer? Tomar un elemento cualquiera aquí y verificar que cae de este lado. Entonces, no estás tomando como verdadera esta parte. Lo único que estás diciendo es, ok, voy a tomar un elemento aquí y voy a demostrar que cae en el otro lado. ¿Cómo lo demostramos? Ocupando la hipótesis. Ok, pero bueno, y por ejemplo, si yo, bueno, es que cuando trato de hacer como algo, así como una demostración, o sea, pongo como lo que tengo y a lo que quiero llegar. Ujú. Y entonces, no sé si, por ejemplo, aquí podría tomar, bueno, convertirlo esto de subconjunto como una forma de condicional para poder agregarlo a lo que tengo. Por ejemplo, poner que si X pertenece al conjunto potencia de A, entonces va a pertenecer al conjunto potencia de B, y entonces agrego Ah, pero que eso no lo mi... sabes. O sea, eso es justo lo que no sabes. O sea, tú no sabes si tomas un X aquí, no sabes si va a pertenecer acá. Eso es lo que tú quieres demostrar. O sea, eso no lo tienes asegurado. O sea, solo tienes asegurado esta parte, pero este no. Ahora aquí tengan cuidado con esta parte, con los conjuntos potencias. ¿En qué sentido? No pueden manejar X, no pueden decir X aquí, porque este no está denotando conjuntos. Recuerden que el conjunto potencia, sus elementos son conjuntos, entonces a fuerzas hay que ocupar letras mayúsculas. No importa qué letra ocupen, que sea una mayúscula, ¿no? Bueno, nada más eso. No sé si estabas diciendo la X en minúscula o mayúscula, pero espero que sea en mayúscula. Ok, sí, sí, sí. Gracias. Ok, ¿más dudas, preguntas hasta aquí? Dice que pudimos pasar de A hasta B por la transitividad, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ujú, Ok. transitividad. ¿Más dudas, preguntas? Ok, eso que mencionó su compañero de transitividad, nosotros no le vamos a dar ese nombre a la propiedad, ¿no? La propiedad como tal, no tiene ese nombre. Si ustedes buscan por ahí en su libro, pues no les va a decir transitividad como tal, pero es una propiedad importante, ¿no? Pero no necesariamente tienen que saberse ese nombre. Con ¿Cuál que se era sepan el resultado, con eso es suficiente. ¿con cuál era la transitividad que se cumplía, profesora? Por ejemplo, ahí estaba A y después era con B, pero ¿cuál era la otra letra con la que proseguía? Eh, ¿La D? De no, hecho, o sea, lo había puesto así en chiquito ahí por ahí abajo, pero ya lo borró. no, el resultado es que si tienen que A es subconjunto de B y a Ujú. su vez B es subconjunto de C, Ah, ajá, ese. entonces A es subconjunto de C. Ah, exacto. Sí, sí, sí. Ese. Ok, todavía no definimos lo que significa ser transitivo, entonces no ocupen esa palabra todavía. Cuando lleguemos a relaciones veremos lo que significa ser transitivo o lo que significa cumplir la transitividad. Mientras tanto, no ocupen esa palabra todavía. ¿Más dudas, preguntas?
Entonces, nada más para poder anotarlo aquí en mi cuaderno de esa manera, los elementos del conjunto potencia siempre van a ser conjuntos, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ok, ¿más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Mencionó que entonces esa como relación, por así decirlo, no se define en el libro como transitividad. ¿Qué se No, define entonces? no se define, es un teorema. O sea, Ah, así como yo aquí les escribí teorema, ujú. un resultado, es eso. O sea, más adelante vamos a ver lo que significa esta parte de la transitividad. Pero mientras tanto, no la vayan a ocupar de forma indiscriminada, ¿no? Así como es transitiva y realmente probablemente aún no conocen lo que eso significa, ¿no? Digo, no sé si su compañero que lo mencionó tal vez ya lo vio y tal vez por eso lo está mencionando así, pero no todos. Entonces, para que no se confundan aquellas personas que no han visto lo que significa ser transitivo, pues tratemos como de no confundir a los demás, ¿no? Es Ah, eso nada más. sí. Bueno, yo lo relacioné así, por ejemplo, por las propiedades de orden de los reales. Este, pero no sé si, como dice usted, en un futuro tema, pues tenga un significado diferente o No, cambie. o sea, no es que tenga un significado diferente, pero digamos, estamos en contextos distintos. Y de nuevo, ¿no? Esta idea de que tal vez no todos sus compañeros sepan esta parte de qué significa exactamente ser transitivo. Entonces, para no confundirlos con palabras así como todavía, digamos, demasiado elegantes, este, es eso, ¿no? O sea, digo, sé que algunos de ustedes tal vez ya llevaron el curso o han llevado otros cursos y tienen cierto conocimiento, está muy padre, pero no todos. Entonces, no tratemos, o sea, como de confundir a aquellos que no han llevado esta parte, entonces vamos como paso por paso, ¿no? Para aquellos que no hayan visto lo que significa eso, ¿no? Sí. Ok, más dudas, preguntas. Listo. Entonces vamos a ver esta otra definición que es el producto cartesiano. Profesora ya avisó que ya se va a acabar. Ah, gracias, gracias. Estaba yo preguntándome eso. Vamos a cambiarnos entonces de link. Ah, ¿no? Y esta parte del producto cartesiano la vamos a ocupar cuando veamos relaciones. Es hasta la unidad 4, ¿no? En estructuras discretas, ahí vamos a ocupar, vamos a volver a ocupar esta parte del producto cartesiano. Ok, entonces, pues vamos a ver esa definición. Producto cartesiano. Entonces, antes de ver lo que es el producto cartesiano, pues vamos a definir lo que es un par ordenado. Entonces vamos a tomar A y B conjuntos y vamos a considerar, ¿no? Entonces vamos a definir el par ordenado como, de una vez vamos a escribir aquí abajo la anotación que vamos a ocupar, que es A, B, paréntesis, y esto va a ser igual a el conjunto que contiene al conjunto que contiene al A y el conjunto que contiene al A y al B. Entonces, ahorita ocupamos esta parte de aquí arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es un par ordenado, ¿no? Entonces tenemos aquí como su nombre lo dice, el orden es importante. Entonces no es lo mismo que nosotros escribamos A, B que B, A. De nuevo, estos son paréntesis. Entonces aquí, por ejemplo, pues sería el conjunto que contiene al conjunto que contiene al B y aquí el conjunto que contiene al B y al A. Entonces, el orden es importante.
Este, esta es la definición de par ordenado en el contexto de teoría de conjuntos. Esta notación que está aquí, paréntesis A, B, es una notación que se ocupa para distintas cosas. Entonces, en esta parte de producto cartesiano, lo que nos indica es que tenemos un par ordenado. ¿A qué es igual ese par ordenado? Es este conjunto que tenemos aquí. El orden es importante y no es lo mismo escribir A, B que B, A. Si tuviésemos B, A, pues el conjunto cambia, ¿no? Aquí tendría el conjunto que contiene al B. Coinciden en un conjunto que es pero en este difieren, ¿no? Entonces, el orden es importante. Y haciendo un poco de nuevo esta observación con respecto a esta notación que estamos ocupando, este A, B. Esta notación se ocupa o hace referencia a distintas cosas dependiendo en qué contexto estemos trabajando. En este contexto de teoría de conjuntos, pues hará referencia a un par ordenado, que es este conjunto. Si estamos trabajando en la recta real, pues está haciendo referencia a un intervalo abierto. Si estamos, por ejemplo, trabajando en teoría de números, pues hará referencia al máximo común divisor. Entonces, finalmente, esta notación, hay notaciones que se ocupan o hacen referencia a distintas cosas dependiendo en dónde estemos trabajando. En nuestro caso, pues vamos a ocuparlo, de hecho lo hemos ocupado en distintas formas, ¿no? Hace algún tiempo estábamos ocupándolo como un intervalo abierto, porque estábamos viendo ejemplos en la recta real, ¿no? En la recta real. Por aquí estaba el A, por acá estaba el B, ¿no? Y decíamos, bueno, aquí tenemos un conjunto abierto, bueno, perdón, un intervalo abierto son todos estos elementos que están aquí adentro, ¿no? Y también y ahorita lo vamos a ocupar como este conjunto que está aquí. Es decir, esta notación se ocupa para distintas cosas y cuando lleguemos a la parte de teoría de números, en esta parte del máximo común divisor, pues lo ocuparemos para denotar el máximo común divisor. Entonces, hay notaciones que se ocupan para distintas cosas, dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, con que sepamos en qué contexto estamos trabajando, con eso sabremos a qué está haciendo referencia, ¿no? Pero bueno, entonces aquí tenemos este par ordenado, que es este conjunto, el orden es importante. Y pues con eso nosotros podemos construir lo que es el producto cartesiano, ¿no? Ajá. Lo vamos a definir como la notación que ocupamos es A cruz B y esto es igual al conjunto de todos los pares ordenados, tales que A pertenece a A y B pertenece a B. Esa es la definición que tenemos para el producto cartesiano. Entonces son todos los pares ordenados, tales que el A pertenece a A y el B pertenece a B. Aquí está siendo sumamente específico, ¿no? O sea, me está diciendo de dónde voy a obtener la primera coordenada y de dónde voy a obtener la segunda coordenada. Eso aquí, pues desde un principio me dice que esta operación no es conmutativa. El producto cartesiano no es conmutativo, no es lo mismo tener A cruz B que B cruz A. Entonces, escribámoslo de una vez, ¿no? Esta operación no es conmutativa. Y en efecto es un conjunto, ¿no? Digo, tal vez uno podría decir, pues, si lo estás definiendo de esta forma, está un poco extraño, ¿no? No es como la definición normal que vimos, por ejemplo, en A unión o A intersección, ¿no? Y podríamos preguntarnos exactamente, si esto realmente es un conjunto o no. Sin embargo, podemos pensar de esta forma, ¿no? Antes de ver algunos ejemplos. Entonces, supongamos que tomamos esta A en el conjunto A y B en el conjunto B. Y vamos a considerar el conjunto A unión B y vamos a tomar este subconjunto de A unión B, que es
el conjunto que contiene al A y el B. Recuerden que para formar subconjuntos tengo que ponerle llaves, ¿no? Entonces yo sé que A está en el conjunto A mayúscula, sé que B minúscula está en el conjunto B mayúscula, entonces si tomo la unión, sigue siendo un conjunto y de aquí puedo formar este subconjunto que está aquí, ¿no? Entonces le coloco las llaves y con eso sé que es subconjunto, ¿no? Entonces, hace rato vimos qué pasaba cuando nosotros teníamos que A es subconjunto de B. Resulta que cuando nosotros construimos el conjunto potencia, esa estructura se conserva, ¿no? Nosotros seguimos teniendo que el conjunto de la izquierda que forme el conjunto potencia, pues va a ser subconjunto del conjunto potencia que está a la derecha. Entonces de aquí, pues nosotros podemos decir, bueno, por lo que vimos y ya demostramos arriba, pues el conjunto potencia de este subconjunto va a ser subconjunto del conjunto potencia de A unión B. Todo esto para asegurarnos que esta definición que estamos dando del producto cartesiano en efecto es un conjunto, ¿no? Entonces, todos estos son conjuntos. Hasta aquí no tengo mayor problema, ¿no? Ahora, este conjunto potencia de pues ¿a qué es igual? Este es igual a todos los subconjuntos que podemos formar de este conjunto que tenemos aquí, que contiene al A y al B. Entonces podemos tener aquí el conjunto que contiene al A, el conjunto que contiene al B, cuando tenemos a ambos, y no nos olvidemos del vacío, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta definición que dimos de par ordenado, que finalmente estamos diciendo que el producto cartesiano es el conjunto de todos los pares ordenados. Entonces, este par ordenado es un conjunto y es el conjunto que contiene al A y que contiene al AB. Este que está aquí, esta es su definición y estos, por ejemplo, este elemento está aquí y este elemento está aquí. Si yo los tomo y les pongo llaves, este que está aquí es subconjunto del conjunto potencia de este conjunto AB. Y a su vez, ya sabemos que este es subconjunto de este, entonces este par ordenado está bien definido, no estoy definiendo cosas extrañas o cosas imposibles. Este va a ser un subconjunto de ¿dónde estaba aquí? El conjunto potencia de A unión B. Entonces, si A, B es subconjunto del conjunto potencia de A, B, pues yo puedo formar, a partir de, sigue siendo un conjunto, ¿no? Si yo construyo el conjunto potencia de entonces yo estaría diciendo que estos pares ordenados pertenecen al conjunto potencia del conjunto potencia de A unión B. Entonces, estos pares ordenados tienen sentido, están bien definidos, y quiere decir que este conjunto que yo tomo, que es A cruz B, que también lo puedo escribir como estos pares ordenados que pertenecen a este lugar, ¿no? Aquí considerando, allí va a poner X, pero esa. Entonces, considerando esto, no estoy definiendo nada extraño, ¿no? Este A cruz B sigue siendo un conjunto. Entonces, bueno, y eso ya lo vimos aquí. Finalmente, los pares ordenados los podemos obtener del conjunto potencia de A unión B. Entonces, no estoy haciendo nada raro, ¿no? Entonces, este A cruz B finalmente es un conjunto. No tenemos, ahí ya demostramos que, pues, finalmente no estamos haciendo cosas raras, ¿no? Tiene sentido. Y, pues, finalmente vamos a ver un par de ejemplos antes de irnos. Esta parte, de nuevo, la vamos a ocupar en estructuras discretas, ¿no? En la última unidad. Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios con eso, pero también se va a ocupar al final, al final ya casi llegando al final del curso. Supongamos que aquí tenemos estos dos conjuntos. A y B.
Y supongamos que nuestro conjunto universo, supongamos que es este, ¿no? Ahí para que no genere conflicto esto de que no estoy diciendo quién es U. Entonces vamos a, a formar a cruz B. De nuevo aquí esto puede ponerse bastante pesado. Aquí estoy tomando muy poquitos valores, ¿no? Tanto para A como para B. Entonces no me va a generar tantos elementos. Pero bueno, ¿no? Conforme más elementos vayamos teniendo aquí, pues más pesado se va a poner esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí, pues son todos los pares ordenados que podamos formar a partir de este conjunto A, de tomar elementos en el conjunto A y tomar elementos en el conjunto B. El orden es importante, entonces la primer coordenada siempre se va a tomar de este conjunto que está aquí a la izquierda y la segunda del conjunto que está a la derecha. Entonces aquí tenemos, vamos a tomar el 1, 5, por ejemplo, el 1, 7, el 2, 5, el 2, 7, el X5 y el X7. Y entonces así formamos nuestro producto cartesiano A cruz B. Vamos a notar que no es lo mismo tomar A cruz B que B cruz A. No son conmutativos. Entonces, si ahora tomo B cruz A, la primer coordenada solamente puede ser los elementos del conjunto B. Entonces aquí puedo tener 5,1, 5,2, 5,x. Y tenemos 7,1, 7,2 y 7,x. Y listo, ¿no? Entonces podemos observar que, pues, esta operación no es conmutativa. Si tenemos A cruz A, bueno, ahí no tenemos problema, ¿no? Prácticamente las dos entradas, pues, provienen del conjunto A. Eso también puede suceder, también podemos tener esa parte, y ahí no tenemos mayor problema. No tenemos por qué preocuparnos por el orden cuando tenemos A cruz A, por ejemplo, ¿no? Podemos tener 1,1, podemos tener 1,2, 1,x, el 2,1, 2,2, x o x,x, el x,1, el x,2 y el x,x. ¿Me hace falta alguno? El 2,x, ¿no? Ciertamente, ciertamente tienes razón. Ah, sí, aquí no lo puse. Ah, aquí lo repetí, ya vi. Ya vi que estaba yo haciendo. Quitemos este. Ahí está. ¿Hace falta algún otro por ahí que se me haya escapado? ¿No? Ok. Entonces, pues eso. Eh, ok, dudas, preguntas. Antes de que empiece como a... ¿No? ¿No hay dudas, preguntas aquí? No, Ahora aquí, ¿cuál es la cantidad? Si tenemos conjuntos finitos, ¿cuál es la cantidad de elementos que debo tener en A cruz B? Sí, mi primer coordenada debe ser siempre del conjunto A y la segunda siempre del conjunto B. Sería la multiplicación de la cardinalidad de los dos, bueno, de la cantidad de elementos que tienen.
Exactamente, ¿no? Entonces, por ahí también, es una forma de asegurarnos cuántos, si nos hace falta alguno o no. La cantidad de elementos que debe haber en A cruz B es la cantidad de elementos que hay en el conjunto A por la cantidad de elementos que hay en el conjunto B. De nuevo, todo esto de cuántos elementos deben estar ahí, si tienen un poquito más de curiosidad de saber cómo se llega ahí, ahí en el Grimaldi hay un apartado donde viene esta parte de permutaciones, combinaciones, conteo, ¿no? Entonces, por ahí, si tienen un poco más de curiosidad, pues pueden ir a ver cómo es que se hacen estas cosas, ¿no? Eh, ok, más dudas, preguntas hasta aquí. ¿A qué se refiere la parte de cardinalidad en matemáticas? No recuerdo. Todavía no llegamos a eso. De hecho, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver cardinalidad y vamos a ver principio de inclusión y exclusión, pero hasta la siguiente semana. Ok. Vale. Exactamente, todavía no. Más dudas, preguntas. Aquí no falta el conjunto vacío. Sí, lo pueden escribir. Bueno, finalmente recuerden que el vacío siempre forma parte de cualquier conjunto, ¿no? Por ahí tienen un teorema que hace referencia a eso. En este caso, por ejemplo, aquí cuando se construyen este tipo de A cruz B o B cruz A, eh, no se escribe. Digo, no sé exactamente la razón por la cual no se escriba, pero recuerden que el conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto que ustedes tengan. Este es un conjunto, entonces ahí debe estar contenido el vacío, pero generalmente no se escribe. Entonces por ahí, cuando ustedes estén leyendo algún libro o algo así, van a ver que no lo escriben. Pero de nuevo, ¿no? Recuerden que el vacío siempre es un subconjunto de estos. Y algunas veces este producto cartesiano, de hecho, puede que no tenga ningún elemento, ¿no? Eso también puede suceder. Bueno, perdón, no estaba pensando en relaciones. Olviden eso que acabo de decir. No, bórrenlo, estaba pensando en relaciones. Más dudas, preguntas. Quería checar este último, pero ok. Sí nos da tiempo checar los 3 primeros incisos del problema 4, por ejemplo, antes de irnos. Ok, por ejemplo, aquí en este problema 4 está haciendo aquí escribe algunas proposiciones acerca del conjunto vacío y pues la idea es determinar si, de nuevo, ¿no? Si son verdaderas o son falsas. Entonces, y también tiene que ver un poco con lo que vimos al principio de la clase con esto de pertenece o subconjunto. Entonces, por ejemplo, aquí en el inciso A que nos dice el vacío pertenece al vacío. ¿Ese consideran que es cierto o falso? Bueno, verdadero o falso. Sería falso, ¿no? Sería falso, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un elemento. ¿Qué pasaría si ustedes dijeran que eso es cierto? ¿Qué tendría que pasar si ustedes dijeran, el vacío pertenece al vacío? ¿Qué pasaría? Estaríamos aceptando que el vacío tiene algún elemento. Exactamente, ¿no? Y eso no puede suceder porque el vacío es el único conjunto que no contiene elementos. Exactamente, ¿no? Muy bien. El inciso B nos dice, el vacío es subconjunto propio del vacío. Ahí sí sería cierto, ¿no? Traten de pensar en lo que acabo de decir hace un momento. ¿Qué pasa si es cierto? No. Ok. Es falso. Entonces todos serían falsos. No, no todos son falsos. ¿Qué pasa con el B? ¿Qué pasaría si Eh, eso fuese cierto? Estaríamos aceptando que hay más de un elemento en el vacío que no está en el otro vacío. Exactamente. Entonces, ese también es falso. Eh, el inciso C. no, pero el B señala subconjunto propio, ¿no? Propio, sí.
Entonces, pero entonces sigue siendo falso. Es falso, es falso. Ok. El B sí. ¿Qué pasa con el C? No, pues lo mismo, pero todavía estamos refiriéndonos a que podría haber elementos que estén en un vacío y que no estén en el otro. Y eso es falso. No, ahí no. De hecho, ese es verdadero. Si lo piensan así, es verdadero por vacuidad. Cuando ustedes hablan de subconjunto, ustedes se hacen la pregunta de si todos los elementos que están en el conjunto de la izquierda están en el conjunto de la derecha. ¿Tengo elementos en el conjunto de la izquierda? No, Y luego tengo elementos en el conjunto de la derecha. No. no, Y además, digo, pueden ocupar ese argumento que es verdadero por vacuidad. Y la otra forma de argumentar que es verdadero es porque siempre para cualquier conjunto, incluido el vacío, A siempre subconjunto de sí mismo. No subconjunto propio, pero subconjunto sí. Entonces nosotros siempre vamos a poder escribir esta parte. Esto siempre es verdadero, incluyendo el vacío ahí. Bueno, terminemos, ya falta muy poco. El inciso D, ya que estamos aquí. El vacío pertenece al conjunto que contiene al vacío. Falso. verdadero. Verdadero. Aquí, de nuevo, importante. Este es distinto de este. Recuerden que este vacío lo podemos expresar de esta forma y aquí no hay nada. Y entonces cuando yo tomo las llaves y se las coloco al vacío, estoy diciendo que es el conjunto que contiene al vacío. Entonces, este ya no es igual que este. Entonces aquí estoy diciendo, el conjunto vacío pertenece al conjunto que contiene al vacío. Pues sí, es un elemento, ahí está. ¿El elemento quién es? El vacío. Entonces, este es verdadero. Y luego tenemos estos dos. Esos dos pueden ocupar ese teorema. Dejemos estos dos, pueden ocupar ese teorema, pero dejemos estos dos para mañana en la actividad. Les subo la parte teórica y pueden ocupar por ahí un teorema que habla sobre el vacío, que es subconjunto de todos los conjuntos. Sí, Profesor, dejemos esos así para la actividad de mañana. ¿Dudas con respecto a los otros? bueno, yo tengo una pregunta de cuando mencionó la vacuidad, ¿ahí a qué se refería con vacuidad? ¿Recuerdan cuando teníamos estas condicionales y que la primera parte era falsa? Entonces, si es falsa la primera parte y la otra también es falsa en una condicional, pues es verdadera por vacuidad, ¿no? Sí falso, entonces falso. Ok. Y recuerden que esta definición de conjunto es una condicional, bueno, es una implicación lógica. Tal vez aquí. Si X está en A, implica que X está en B, ¿no? Esta es la definición de subconjunto. Entonces, si este es falso y este es falso, pues es verdadero por vacuidad, ¿no? No tengo nada que comparar, no tengo con qué comparar. Lo considero verdadero de forma vacía, de forma superficial, por vacuidad. Ok. Vale, gracias. ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces mañana tenemos la primera actividad del segundo parcial. Ahora sí les voy a subir toda la parte teórica para que puedan ocuparla en la actividad de mañana. La dinámica es la misma, ¿no? Habrá como unos 45, 50 minutos en lo que estén intentando hacer los problemas, luego vamos checando sus respuestas. Bien, ¿más comentarios, preguntas, dudas? Listo.
Entonces nos vemos mañana.